Buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase referida a insectotoxicología, modo y mecanismo de acción de los insecticidas. Cuando nos referimos al modo y mecanismo de acción de los insecticidas, nos vamos a referir a la toxicocinética y a la toxicodinamia, entendiendo por toxicocinética todos los procesos que van a modular la llegada del producto al blanco, y eso lo vamos a llamar el modo de acción del producto. Y el mecanismo de acción es la interacción con un receptor específico que va a desencadenar en la muerte del individuo, en este caso de un insecto. Para comenzar vamos a clasificar a los plaguicidas, en este caso los insecticidas, y vamos a clasificarlos de distintas formas. Tenemos una clasificación por su estructura química y entonces vamos a tener insecticidas que son insecticidas fosforados, por ejemplo, que derivan del ácido fosfórico, insecticidas carbámicos que derivan del ácido carbámico. Vamos a tener insecticidas piretroides derivados de las benzoilureas, de los fenilpirazoles, etc. Otra forma de clasificar a los plaguicidas es por su espectro de acción. Entonces vamos a clasificar a los insecticidas en total o selectivo. Un herbicida piretroide, por ejemplo, es un insecticida piretroide es un insecticida total. Cualquier insecto que toque lo va a matar, es decir, no tiene selectividad. Hay insecticidas que tienen cierta selectividad. Por ejemplo, dentro de los carbámicos tenemos el pirimicar, que es solamente un aficida, solamente va a controlar áfidos. Tenemos, por ejemplo, el caso del metoxifenocide, que es un insecticida que solo va a controlar lepidópteros. Por el modo de acción sobre el vegetal, una vez que el insecticida llega a la planta, puede quedar fijo en las células epicuticulares, y entonces vamos a hablar de un insecticida de contacto. Puede ser que penetre a la planta y se mueva a través de espacios intercelulares, y entonces vamos a estar hablando de un insecticida de penetración o translaminar. O bien puede ser que ingrese a los vasos conductores, ya sea que se mueva con el torrente del agua o con los hidratos de carbono, y entonces será por xilema o por floema. En este caso, los insecticidas siempre tienen un movimiento xilemático. Después puede ser por el modo de acción sobre la plaga, y entonces vamos a tener los distintos grados de absorción, cómo se puede absorber un insecticida, ya sea por vía oral, cuticular, dermal o inhalatoria. Vamos a tener los mecanismos de acción, que sería la otra forma de clasificarlo, en donde vamos a ver las distintas interacciones que van a desencadenar en la muerte de un insecto. Entonces, según la estructura química, puede ser piretroide, fosforado, carbámico, cloronicotinídico, fenilpirazoles, diamida, benzoilurea, etc. Por ejemplo, un insecticida derivado del ácido fosfórico, es decir, los fosforados, derivan del ácido fosfórico. Si vemos la fórmula estructural, sería esta la fórmula del ácido fosfórico, donde vamos a reemplazar los protones por los protones de hidrógeno, vamos a reemplazarlos por distintos radicales. En este caso, esos protones son reemplazados por grupos alifáticos que solamente pueden ser metílicos o etílicos, donde los grupos metílicos tienen menos toxicidad que los grupos etílicos. El otro radical normalmente lo reemplaza un radical arílico, un fenil en este caso, aunque puede ser de estructura de cadena abierta, como sería el grupo mercapto en el mercaptatión. En este caso, además, podemos tener reemplazos que los que se originan en posición para, como por ejemplo acá el nitro, en posición para le da mayor toxicidad. Si al oxígeno que está con el doble enlace le reemplazamos por un azufre, entonces tenemos el paratión. El paratión ya está prohibido, simplemente era para, como es un nombre tan común, posiblemente ustedes lo hayan escuchado nombrar, a pesar de que está prohibido desde el año 1993. Entonces, porque en la posición para tiene un grupo nitro, y tión porque el azufre en el doble enlace es un tionofosfato, entonces es el paratión. Si a ese producto le agregásemos en el carbono del grupo fenílico, en el carbono 3, un cloro, entonces pasaría a ser el clortión.
Por el espectro de acción hablábamos de insecticidas totales, que cualquier insecto que toca lo mata, y entonces tendríamos los distintos piretroides, por ejemplo la cipermetrina, la lambda-cefalotrina, la beta-ciclotrina. Todos los piretroides son totales. Selectivo, por ejemplo, el metoxifenocide, que es un acelerador de muda, son los considerados IGR, por sus siglas en inglés, de insecticidas reguladores de crecimiento. Este controla solamente lepidópteros. Por el modo de acción sobre el vegetal tendríamos los insecticidas de contacto. Son insecticidas que van a quedar sobre la cutícula de la planta y no tienen movimiento ni penetración. Por ejemplo, tendríamos la benzoilurea como el lufenurón, que también es un IGR que actúa inhibiendo la síntesis de quitina. Y entonces las orugas que consuman ese follaje van a terminar ingiriendo el producto y van a morir. En el caso de los traslaminares, por ejemplo, la abamectina, que va a penetrar, va a atravesar a través de espacios intercelulares, uno lo aplica en el haz y puede tener su efecto en el envés. La importancia de estos productos, por ejemplo, en el control de minador de la hoja de los cítricos, que se utiliza la abamectina. Phylognistis se encuentra debajo, protegido en el mesófilo, hacen una mina en la hoja y se encuentran protegidos en el mesófilo. Si hiciésemos un producto de contacto, este producto quedaría fijo en el mesófilo y no penetraría a donde se encuentra la oruga. Por eso es que necesitamos aplicar productos que sean translaminares. En el caso de los sistémicos, son productos que tienen son muy hidrofílicos, solubles en agua. Por ejemplo, los neonicotinoides, en este caso el imidacloprid, se utilizan para el control de insectos chupadores, aunque también pueden controlar insectos masticadores. Estos productos sistémicos se van a movilizar a través del xilema. Según el modo de acción sobre la plaga, habíamos dicho que el modo de acción era la toxicocinética, que son todos aquellos procesos que van a modular la cantidad de producto que llega al blanco, siendo el blanco el sitio de acción donde va a interferir con algún sitio específico que va a desencadenar en la muerte del insecto. Los procesos de la toxicocinética o del modo de acción son la absorción, la distribución, el almacenamiento, la biotransformación y posiblemente la excreción. Es decir, que el primer proceso que se produce dentro del modo de acción es la absorción. Y en ese caso vamos a tener los 3 puntos donde se produce la absorción por parte del insecto, del insecticida, ya sea por vía oral, es decir, con el alimento, la ingestión. Puede ser por contacto vía dermal, es decir, que el insecto toca, el insecticida toca al insecto y va a penetrar, normalmente por sitios blandos, por ejemplo, los segmentos interabdominales, las articulaciones de las patas, las antenas, los pelos, el pulvínulo de los tarsos, ¿sí? Que también tiene una penetración, es decir, que cuando ponemos el producto sobre la hoja, el insecto al caminar sobre la hoja va a tener un contacto con el insecticida y entonces se va a producir lo que se llama una penetración tarsal. Otra vía de ingreso sería la inhalatoria, en donde el producto al estado gaseoso va a ser respirado, va a penetrar a través de los espiráculos, las traqueides, va a llegar de esta forma a la célula, ya que la respiración de los insectos es directa. No tienen un pulmón donde se produce el intercambio de gases, sino que es directamente, penetra por un orificio y se va a dirigir hacia la célula. ¿Para qué nos interesa esto? Vamos a poner un ejemplo. Necesitamos controlar chinche. Hasta hace un tiempo, el mejor producto para controlar chinche era un producto clorado, que hoy está prohibido, que es el endosulfán. El endosulfán tenía una alta volatilidad porque tenía un elevado coeficiente de la ley de Henry, ¿sí? Que es lo que vimos en la clase de formulaciones, que es la relación entre la presión de vapor y la solubilidad. Entonces, este insecticida, que tenía una distribución volumétrica, podía matar la chinche en sus distintos estadios. Acá vemos 2 estadios de chinche. Un estadio adulto que se encuentra sobre una vaina y un estadio ninfal que se encuentra en una hoja. La diferencia entre estos estadios, entre el desarrollo del insecto, es que en los estados ninfales no tienen alas, es decir, tienen a lo sumo unos esbozos alares que no le permiten volar.
Los huevos son puestos en la hoja, ahí van a nacer las ninfas y entonces se van a alimentar de forma con su aparato bucal picador suctor, de los solutos de la planta. Esos solutos por floema van a ir a la semilla, cuando ésta se produzca, donde se van a acumular como reservas de proteínas, lípidos, etc. Es decir, que es el alimento más rico. El adulto puede elegir ese alimento. Si ponemos un producto sistémico, y recién cuando hablábamos de una clasificación por el modo de acción en el vegetal, veíamos que podía ser de contacto, translaminar o sistémico, y en el caso de la sistemia decíamos que la sistemia se produce por xilema. El xilema no va a ir de la hoja hacia el fruto, sino que van el floema con el flujo de los hidratos de carbono. Por lo tanto, no va a haber una traslocación hacia el fruto. Si ponemos un producto sistémico, no estaríamos controlando esa chincha que está picando el grano. Es por eso que vamos a poner un producto de contacto que sea de volteo, como puede ser un piretroide. En el caso del producto sistémico, sí se moviliza dentro de la hoja y entonces ahí vamos a poner el sistémico, como puede ser un neonicotinoide, como un imidacloprid, por ejemplo, para el control de esas chinches. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una oruga bolillera, Helicoverpa, atacando distintos estadios de una soja. En unas etapas tempranas se va a estar alimentando del meristema, a veces puede estar comiendo una hoja, la va a enrolar a la hoja, se va a formar como una tela que la está protegiendo a la oruga. En ese caso, si ponemos un producto de contacto, no vamos a llegar al insecto. Por lo tanto, un producto que tenga una distribución volumétrica, como puede ser un producto inhalatorio, que actúe sobre su fase vapor, entonces va a penetrar más fácilmente. En el segundo caso, que es la hoja que tenemos en el margen superior derecho, vamos a ver que es una hoja totalmente expandida. Si nosotros depositamos un producto de ingestión, como puede ser una benzoilurea, un inhibidor de síntesis quitina, el insecto lo va a comer y entonces se va a morir. Y en el último caso, se está alimentando de una vaina, y entonces no sería apropiado un insecticida de ingestión, ya que, como decíamos anteriormente, los productos no tienen una sistemia por floema, es decir, que no van a ir hacia el fruto. En ese caso, lo más conveniente sería la aplicación de un producto de contacto que tenga volteo, como puede ser un piretroide. Entonces, esta sería la toxicocinética, donde la absorción es el primer paso que se va a producir, ya sea por vía cuticular, es decir, del mar, el contacto, ¿no es cierto?, donde tenemos que gran parte de la epicutícula se encuentra quitinizada, y en las partes blandas, por ejemplo, ahí tenemos un pelo, las articulaciones, las antenas, las patas, las piezas bucales, los pulvínulos, son los lugares por donde va a penetrar el producto. Entonces el producto toma contacto, puede quedar fijado en la cutícula, parte va a penetrar, puede ser fijado en lípido, debe transportarse. Algunas veces hay una activación. ¿Qué significa que hay una activación? Por ejemplo, recién veíamos los fosforados y veíamos la fórmula estructural de un fosforado, en donde veíamos un grupo nitro en posición para. Si en lugar de tener un grupo nitro tuviese un grupo amino, tiene mucha menor toxicidad. Pero al ingresar al cuerpo del insecto, lo va a ser atacado por oxidasas, enzimas oxidasas que van a tratar de degradarlo al xenobiótico, y entonces la oxidasa va a transformar un grupo amino en un grupo nitro que tiene mucha más toxicidad. También veíamos un azufre en la doble ligadura. Si tiene un azufre, es decir, que es un tionofosfato, va a tener menos toxicidad que un fosfato, es decir, que tiene el oxígeno. Pero ese producto con el azufre va a entrar en el cuerpo del insecto. Si es atacado por oxidasas, se puede oxidar y en lugar del azufre va a quedar un oxígeno que tiene mucha más toxicidad. Por eso hablamos de activación, donde los productos van a pasar a ser endometatóxicos. Quiere decir que dentro del cuerpo del insecto se transforman en algo más tóxico de lo que eran originalmente. Parte del producto puede ser degradado y entonces vamos a ver si el producto no llega en cantidad suficiente para inhibir el sitio de acción, entonces el insecto se salva. Si llega en cantidad suficiente, el insecto va a morir. En el caso de los productos de ingestión, el producto va a entrar con el bolo alimenticio.
ingresa con el bolo alimenticio, ya empieza a ser degradado por las enzimas degradativas de la saliva, va a transportarse por el sistema digestivo hasta llegar al mesenterón. Si ustedes se acuerdan, el sistema digestivo de los insectos, la parte anterior y posterior, son de invaginación externa, es decir, que tienen quitina, mientras que el mesenterón es de invaginación interna, por lo tanto no está quitinizado, y es el lugar donde va a atravesar las paredes del mesenterón no quitinizada para llegar a la hemolinfa y distribuirse y llegar de esta forma al sitio de acción. Entonces la vía oral sería aparato bucal, bolo alimenticio, mesenterón y hemolinfa, y va a llegar al sitio de acción. Acá entonces, desde la saliva en adelante, va a ser atacado por numerosas enzimas que también pueden degradar al producto, y entonces el insecto se salva. Si llega en cantidad suficiente, el insecto muere. En el caso de la vía respiratoria, es la vía más rápida. Podemos decir que son productos de volteo porque la degradación es mínima, ya que entra por los espiráculos, por el estigma, va a la tráquea, las traqueolas, las traqueidas, hasta llegar a la célula. En el caso de los insectos no hay un intercambio gaseoso en los pulmones, no tiene pulmones, sino que va directamente por un tubo, llega a la célula. Entonces, mucho más rápido, y por eso vamos a ver volteo mucho más eficaz en el caso de los productos que actúan en su fase gaseosa. Entonces el espiráculo, tráquea, traqueola, y va a llegar a los tejidos, ¿sí? Ya habíamos visto esto, la velocidad de acción, por eso hablamos de volteo, que esto lo vimos cuando veíamos en formulaciones las características de un producto que actúe en su fase vapor, ¿sí? Bueno, cuando actúan en su fase vapor, nosotros tenemos que tener también una muy buena penetración, ya que muchas veces si el producto solamente mojamos la parte superior de la planta y al volatilizarse va a pasar a la atmósfera, y los insectos que se encuentran por debajo de esta barrera, es decir, los insectos que se encuentran en el tercio inferior de la planta, pueden llegar a salvarse. Dentro de los mecanismos de acción vamos a tener mecanismos que pueden ser físicos. En el caso de los insecticidas físicos, pueden actuar impidiendo el intercambio gaseoso. No actúan sobre la respiración, intervienen, implican que van a impedir el intercambio de gases. Ese sería, por ejemplo, el caso de los aceites. En el caso de los aceites que utilizamos mucho en la citricultura, se hacen 3, 4 aplicaciones contra insectos pequeños, también puede controlar ácaros que tienen poca movilidad, como son las cochinillas. Lo que vamos a tratar de hacer es que el aceite forme una capa alrededor de la cochinilla, impidiendo el intercambio de gases, ¿sí? También tenemos dentro de los tóxicos físicos, por ejemplo, las tierras de diatomea, que lo que van a hacer es producir laceraciones en ciertos insectos. Por ejemplo, se utiliza en granos almacenados, lo que va a implicar que el insecto pierda agua y se muera por deshidratación. Tenemos los tóxicos respiratorios, acá sí sabemos que el proceso respiratorio, ¿no es cierto?, son tóxicos metabólicos. En las mitocondrias hay un pasaje de electrones, entonces tenemos la fase 1, 2, 3, 4 del pasaje de electrones en el proceso respiratorio, y también la ATPasa, ¿sí? Hay insecticidas, por ejemplo, que se utilizan en granos almacenados, como puede ser la fofina, que interviene en el pasaje 3 de electrones del sistema respiratorio. Después tenemos los tóxicos protoplasmáticos. Estos son metales pesados que pueden producir la coagulación del protoplasma, y lo que va a conducir a la muerte del insecto, ¿sí? Por ejemplo, podría haber sido el arsénico, que no se utiliza, ¿sí? Pero fueron de los primeros productos que se utilizaban porque eran naturales, ¿sí? Como por ejemplo el verde de París, que es el acetoarsenito de cobre. Los tóxicos nerviosos van a actuar en algún proceso del sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por células llamadas neuronas, que tiene un núcleo, un cuerpo y un axón. El axón sería como una dendrita que está alargada y se va a conectar con otra neurona a través de un espacio sináptico. No se tocan, sino que el axón se conecta con una dendrita de otra neurona. Es decir, que dentro de la célula nerviosa hay una conducción por una diferencia de potencial del impulso nervioso, y al llegar a la sinapsis van a tener neurotransmisores que lo van a llevar hacia la otra neurona.
Dentro de los neurotransmisores tenemos neurotransmisores que son excitadores del sistema nervioso y tenemos neurotransmisores que son depresores del sistema nervioso. Dentro de los neurotransmisores que son excitadores del sistema nervioso tenemos, por ejemplo, la acetilcolina. Y dentro de los depresores tenemos el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Lo que hace el GABA es introducir iones cloro con carga negativa, lo que hace que la célula se polarice y entonces la célula entra en reposo. También tenemos dentro del mecanismo de acción los reguladores de crecimiento. En el caso de los reguladores de crecimiento, son aquellos que, si ustedes se acuerdan, en el crecimiento y desarrollo de un insecto van a intervenir dos hormonas, la hormona juvenil y la hormona ecdisona. La hormona juvenil hace que el insecto se mantenga en ese estado. Vamos a suponer una larva 1. Para crecer a una larva 2, lo que va a necesitar es que se produzca un aumento de la ecdisona, el insecto va a dejar de comer y entonces se va a producir la muda, se va a sacar ese pelecho anterior y va a quedar con un pelecho nuevo de manera que le permita crecer. Se bajan los niveles de ecdisona, aumentan los niveles de hormona juvenil y el insecto vuelve a alimentarse. Entonces estos insecticidas que actúan en estos procesos ya sea como la hormona juvenil, la ecdisona o los inhibidores de síntesis quitina, lo vamos a llamar IGR, ¿sí? Por sus siglas en inglés de insecticidas reguladores de crecimiento. Este mecanismo de acción, entonces, que es lo que vamos a llamar toxicodinamia, mientras el modo de acción lo llamamos la toxicocinética, es una etapa donde se va a interactuar un tóxico con un sitio específico en un modelo que llamamos llave cerradura. Vamos a suponer un neurotóxico, como pueden ser los fosforados, los derivados del ácido fosfórico, que van a inhibir una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Entonces, la acetilcolinesterasa es la cerradura donde va a introducirse una llave que es ese insecticida fosforado y va a inhibir a esta enzima evitando que ella vaya a degradar a la acetilcolina, de manera que el impulso nervioso continúa pasando y esto desencadena en la muerte del insecto. Entonces, los sitios de acción podrían ser en el sistema nervioso, pueden ser en el sistema digestivo, pueden ser en la ecdisis, en la síntesis de quitina, en el sistema muscular. Ya lo vamos a ir viendo bien cada uno de estos, en el sistema respiratorio, como un juvenol. Y entonces, cada uno de estos productos, clorado, piretroide, fosforado, carbamato, etcétera, van a tener un mecanismo de acción definido, un sitio de acción donde van a actuar. Para ver los sitios de acción más detenidamente, podemos basarnos en esta clasificación por el mecanismo de acción que lo emite el AIRAC. El AIRAC es, por sus siglas en inglés, el Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticida. La resistencia, que vamos a ver un poquito más adelante, que es la capacidad de una población o de un biotipo de soportar dosis que serían letales a los demás individuos de su misma especie, es un proceso que se dio primeramente en los insecticidas. Allá por la década del 50 se empezaron a ver mucho las fallas en el uso de los insecticidas de síntesis. Y bueno, y para evitar esto surge el AIRAC en el caso de los insecticidas, el FRAC, el Comité de Acción de la Resistencia a los Fungicidas, y el HRAC, que sería el Comité de Acción de Resistencia a los Herbicidas. Cada uno de estos tiene un póster como el que estamos viendo, donde van a ver los distintos mecanismos de acción, los distintos sitios donde actúa cada uno de los insecticidas. Ustedes pueden ver en el caso de los insecticidas, entonces, en la página de www.airac-online.org. Y esos son especificados los mecanismos de acción de cada uno de los insecticidas que vamos a ir viendo a continuación.